Bueno, incluso menores de edad resultaron agredidas. Esto, como les decía, fue en Barcelona. Se produjeron enfrentamientos también en otras ciudades, pero sin llegar a la violencia física. Bienvenido, Rubén Tamolio. ¿Cómo Muy buenos estás? días, qué alegría. ¿A cuál de las dos manifestaciones fuiste? Yo absolutamente a ninguna, la verdad, estaba en el gimnasio. Rodeado de mujeres, además. Sí, pero pues mujeres muy fuertes también. Así que, y haciendo algo mucho más que productivo. casi me ganaban, exacto. Cualquier cosa sería más productivo. O sea, yo haciendo sushi era más productiva que estas de la manifestación. Probablemente. Marcos Sondarra, bienvenido. Un placer, como siempre. ¿Cuánto tiempo sin verte? No tanto, yo creo. Es verdad, últimamente vengo bastante por aquí. Nada, lo que hemos visto son imágenes de dos feminismos, el transfeminismo y el feminismo radical, que son excluyentes entre sí y de por sí, manifestándose Dios sabe por qué, ¿no? Por derechos y libertades que ya tienen adquiridas las mujeres desde hace mucho tiempo. Incluso se podría argumentar que las mujeres actualmente disponen de más derechos que los hombres, como es el caso del derecho a la credibilidad en caso de denuncia debido a la Ley Integral de Violencia de Género, también en el caso del derecho, el mal llamado derecho a decidir que se han inventado para abortar fetos independientemente del sexo de su feto. Y bueno, precisamente este dislate, esta sinrazón, se manifiesta en que en estas marchas se profirieron cánticos que nada tienen que ver con el bienestar de las mujeres, ¿no? En la Comunidad de Madrid vimos cánticos llamando fascista a Ayuso, cargando contra la extrema derecha, en fin, un sinsentido que esperemos termine cuanto antes, porque al juicio de los números de los que disponemos, cada año se están disminuyendo mucho la presencia en estas marchas, lo cual es paradigmático. Lo que pasa es que el gasto no se va a terminar, creo, porque después del plan de 20.000 millones que se anunció ayer, bueno, que luego habrá que ver cómo pagamos esos 20.000 millones, porque yo no lo veo tan fácil. Me parece que Pedro Sánchez no los tiene, así con para la gasolina. Así. Ahora con la gasolina. Bueno, sí, con la gasolina lo soluciona rápido, eso es cierto. Porque va a incrementar la recaudación muchísimo, claro. Hoy ha dicho en el Congreso, pero no me quiero adelantar, que quienes usáis la guerra sois... luego lo vamos a escuchar. Sí, venga, no te lo digo. Es que, claro, queréis usar la guerra. No os dais cuenta de que la crisis es culpa de Putin, que ha subido los impuestos a la gasolina. Mencionabas a Ayuso, que estaba en París, por cierto, ayer, no celebrando el 8M, sino intentando atraer inversión extranjera a la Comunidad de Madrid. Vamos a hacer un repaso por las diferentes manifestaciones de nuestras políticas. Irene Montero, Ayuso, Begoña Villacís y Cuca Gamarra. Cada persona celebra los días como considera que más le representa, ¿no? Yo he trabajado hoy 8 de marzo como lo haré mañana 9 de marzo y como lo hice ayer 7, que es representando a todos los ciudadanos de Madrid. Y qué mejor que hacerlo aquí en la región de Francia, de París, con su presidenta, dos mujeres que ahora mismo presidimos dos regiones fundamentales en Europa. Y eso es lo que yo creo que también representa a las mujeres, ¿no? Feliz Día de las Mujeres y que viva la lucha de las mujeres, que es lo más importante. Hoy las calles se vuelven a teñir de morado y esa es la mejor de las noticias. Lo mejor que tiene España, lo mejor que tiene este país es el feminismo. Estamos aquí para reivindicar que no haya ni una mujer más asesinada, que se acaben las violencias contra las mujeres, que las mujeres tengamos tiempo para vivir. Una vez más en el 8M, somos así de tozudas. Creemos que tenemos que seguir representando a un montón de mujeres. Creo que es importante que tengamos en cuenta que esta es la causa de todas las mujeres, que aquí venimos precisamente para que a las mujeres no se nos discrimine y no será aquí donde nos discriminemos nosotras mismas. Y que por tanto, si todas nosotras luchamos para que no se nos hagan preguntas por el hecho de ser mujeres, como por ejemplo si vamos a ser madres cuando nos enfrentamos a una entrevista de trabajo, tampoco nos vemos obligadas a responder sobre el hecho de si estamos a favor de mandar armas a Ucrania o no, que por cierto lo estamos, si somos abolicionistas o no, si estamos a favor del porno o no. Eso se lo dejamos a otras que quieren restar y no como nosotras que queremos sumar. Mujeres ucranianas, esas mujeres que están dándonos un ejemplo a todas de cómo se defiende la libertad, porque en Ucrania lo que se defiende son una serie de valores y ellas están ahí, como siempre hemos estado las mujeres, defendiendo una serie de valores y defendiendo la democracia. Pero también me quiero acordar de las mujeres rusas, de esas mujeres que están viendo como madres, como hermanas, como compañeras, como desde la sinrazón
del totalitarismo a sus hombres, a sus compañeros los mandan a la guerra. Pero también cómo muchas mujeres rusas, y hay muchos testimonios que se pueden ver en distintos medios de comunicación, están alzando la voz pidiendo que se cese en la invasión de Ucrania. Hay que ser justos, el cacao es unánime. O sea, quitando a Ayuso y a Vox, el cacao va de Ciudadanos, pasando por el PSOE, Podemos... Bueno, y que la pirueta retórica de la señora Gamarra es increíble. O sea, ya nos explicará por qué están sufriendo en especial las mujeres ucranianas y las mujeres rusas cuando quien está poniendo el pecho a las balas las están sacando junto a los niños, y quienes están poniendo el pecho a las balas en defensa de la soberanía de Ucrania son los ucranianos, y en defensa de los intereses del ejército ruso son los hombres rusos. O sea, que ya me dirá la señora Gamarra en qué sentido están siendo especialmente violentadas en este conflicto las mujeres. Yo, desde luego, no lo entiendo. Bueno, ellos a Zelensky que le piden que resista, pues ellos se rinden ante el paradigma dominante, ¿no? Bueno, es que ellos se han rendido hace 15 años. Y ahora se rinden con unas armas que no saben ni cómo la empuñan, ni qué dicen, ni si está al revés. O sea, les da igual, que se pegan tiros en el pie, literalmente, ¿no? Absolutamente. O sea, entonces es el problema. Esto en politología está explicado como cuando tú no tienes la posibilidad de hacerte con las pancartas, con las banderas que lleva tu enemigo, y que tradicionalmente han enarbolado a la izquierda, como viene siendo el feminismo, no tiene ningún sentido que tú intentes hacerte también hacer gala de ellas. Y la señora Gamarra lleva mucho tiempo desnortada, como es común en ella, intentando hacer gana del feminismo y de todas las causas tradicionalmente enarboladas por la izquierda, buscando, pues como, bueno, supongo que en esta nueva, no sé si tan nueva táctica del PSOE de atraer a los votantes de la socialdemocracia, que jamás van a caer de su lado por otra parte. No, nunca. No, lo que pasa es que tú ves a Cuca Gamarra y ella lo está celebrando con el mismo entusiasmo que lo puede celebrar Adriana Lastra. Sí, es desnortamiento ideológico y político, o sea, bueno, es torpeza. Sí, que están muy perdidas. O sea, que a mí me ha gustado mucho lo que ha estado examinando Laura, y es muy grave precisamente el estigma que ponen a aquellas mujeres que toman la maternidad como una opción muy importante y quieren tomarse una pausa. Es que, ¿dónde está el problema? Porque eso no es mujer. Pero eso es tremendo, pero hay muchas mujeres que son madres, compran el mensaje del feminismo radical y ahí estaban. Yo es que ayer oí unos gritos y dije, uff, ya van a pasar estas por aquí. Pasaron por mi calle de camino a la manifestación y madres con hijas. Y decía, pero leen algo, alguien lee algo alguna vez, entienden algo. Absolutamente nada. Y precisamente la gente que chillaba a Begoña Villacís, pues son chicas muy jóvenes. Bueno, muy y ahí jóvenes. está Begoña Villacís en la manifestación diciendo, para que nunca más nos pregunten si nos vamos a quedar embarazadas. ¿A vosotros os han preguntado alguna vez en una entrevista de trabajo si tenéis pensado ser padres? A mí jamás. A mí quizá por mi juventud todavía no, pero... Lo tuyo hubiese sido raro, pero a mí nunca. Es muy grave, es evidente, y no se puede estigmatizar a las mujeres que quieren ser madres y tomarse es que además usar toda la vida para una eso. Una madre es una mujer que ha usado su cuerpo para todo lo que le permite la naturaleza. O sea, no me parece que pueda haber nada más feminista que eso. Pero sí, es una cosa que les da como una alergia. Irene Montero tiene 3 niños, pero también luego te... No, pero necesita perpetuar eternamente este discurso. O sea, fíjate, hay una reflexión aquí muy interesante sobre el porqué, por ejemplo, del plan de igualdad, ¿no? El plan de igualdad que da a conocer ayer la señora Montero, en vistas a 4 años, que incluye una cifra pues impúdica, obscena, de 20.000 millones de euros. Y ella sabe... Cendales, por ejemplo. Bueno, es el doble del presupuesto de defensa, claro, el cuádruple del presupuesto de sanidad y de educación. Es decir, pero aquí hay una intención... A que no se especifica, me dice Javi, cómo se gasta. Hombre, pero nos lo podemos imaginar, no se especifica todavía. Es pero que ahí está el problema, que así como cuando tú inviertes en infraestructuras, por ejemplo, cuando tú inviertes en infraestructuras, hay ahí un resultado palpable, empíricamente demostrable y demás, pero ¿cómo se demuestra, digamos, en qué se materializan estas políticas supuestamente feministas de la señora Montero? Cuando además es que como ni lo auditan, es que se puede tirar el dinero como se les ocurre. No, y además hubo un estudio reciente de la Universidad de Georgetown que evidenciaba que desde que Pedro Sánchez está en Moncloa, España ha caído 10 puestos en el bienestar de las mujeres a nivel mundial, pasando del puesto número 5 al puesto número 15. Es decir, ya, o sea, incluso las cifras demostrables, que ya estamos entrando en una materia, en la de las políticas feministas, en la que cuesta mucho evidenciar en qué se materializa eso, las cifras se vuelven en su contra. O sea, es que no hay por dónde sostenerlo. Pero hay aquí simplemente una intencionalidad política, yo creo que de despertar un fenómeno contrario, ¿no? Es decir, tirar tanto del chicle que surja algo así como un antifeminismo, un machismo en sus propios términos, articulado, socialmente estructurado, que precisamente permita justificar su existencia per secula seculorum. Es decir, hay aquí un intento de profecía autocumplida.
están estirando tanto el chicle precisamente por eso, porque les interesa perpetuar este discurso en contra de estas políticas feministas, en contra de lo que ellos consideran las mujeres y demás, y así lo que van a conseguir es eso, que el discurso antifeminista se acreciente en los próximos años y sobre todo el discurso antisistema de aquellos que no toleran o que no creen en un sistema por el cual les expolian y gran parte de sus impuestos que se han ganado con el sudor y sangre con el sudor y sangre vayan a este tipo de dispendios que no tienen ningún criterio racional, científico ni del más mínimo sentido común. Y que ese dispendio luego se va a duplicar en comunidades autónomas, en ayuntamientos, en diputaciones provinciales, en cabildos insulares. Pero porque ¿tú todos crees que quieren tener cuando un poquito de Sánchez esto. mande un Por eso plan a precisamente Europa, había tanta unanimidad antes, entre los partidos de Ciudadanos, claro. Partido Popular, todos en cierta medida viven de... Cuando Sánchez estos mande sus chiringuitos. cuentas a Europa e incluya un plan de 20.000 millones de euros en no se sabe qué, pero en chiringuitos feministas, ¿Europa qué va a decir? ¿Va a aplaudir? Bueno, es que ahí es el problema y lo que nos estaba avisando precisamente Javier Villamor, de que en ese presupuesto va a ir imaginativamente de otra manera. Entonces, esto son cuentas imaginativas. Esto irá disimulado en una parte de políticas sociales, en algún tipo de infraestructura, en informes o estudios. Entonces, al final, eso, si es que esto es todo muy imaginativo y se puede poner hacia un lado o se puede poner hacia otro. Y luego cosas en las que sí puedes invertir recursos de manera inmediata. Por ejemplo, el otro día decía Sánchez que va a regularizar a los ucranianos que están en España. No sé si la regularización se está haciendo, pero desde luego los ucranianos que han conseguido entrar como refugiados, que ha habido familias españolas que han ido incluso a la frontera a recoger niñas, niños que habían tenido en sus casas en vacaciones, que se han traído familias enteras, no hay todavía, me han dicho esta mañana gente que está encargándose de temas de estos, no hay todavía un solo documento de refugiados para ninguno de estos que han salido del país. Y si va a salir. Y eso es inmediato, y es poner funcionarios a que lo gestionen. Claro. Y eso se podía haber hecho, llevamos 2 semanas de guerra, se podía haber hecho el día 1. Y hablando de Ucrania y del 8M, era la bestia negra de este movimiento, precisamente, porque hay muchas familias de todo tipo, de cómo se quiera enfocar, que iban ahí a tener gestación subrogada. Y también se oponen a eso. Entonces, yo también me opongo a eso. Bueno, pero es otra parte. Pero es otro debate. Es otro debate, ¿no? Pero es otra parte más. Ellas, en toda esa división que también comentaba Laura, pues, pero bueno, y se ha intentado regular con gestación altruista o de otras maneras, pues también se ponen a eso. Entonces, al final, si cogemos todos estos elementos, su división, lo que hacen con las personas trans y lo que hacen con todo ello, vemos que son una especie de nueva religión. Entonces, es una nueva moral en la que puedes y no puedes hacer, y si además haces lo que ellos no quieren que hagas, y ellas y ellos, pues te van a excluir, te van a señalar, te van a poner en una esquina. Entonces, esos son los problemas graves. Entonces, a ver que al final cómo evoluciona esto, pero esto tiene muy mala pinta también. No tiene solución. En un año hay tanta gente viviendo de este problema que no se puede solucionar. Es al final lo que pasa. Ya decían esta mañana que la trilogía 2020, 2021, 2022 viene muy cargada, ¿no? Y mira que hay problemas con este 2022 y encima pues están... Yo alucinaba, me daban muchísima pena estas señoras con bozales en mitad de la calle, de morado. A mí me daban pena sus maridos más que ellas, o marides, venía o lo que comentando, tengan. además, con Rubén, un vídeo del que no sé si habréis podido disponer últimamente aquí en 7NN, pero que era muy paradigmático, en el que aparecían, creo que era a la altura del Congreso de los Diputados, un grupo de la manifestación, creo que era de Radfems, de feministas radicales, cantando algo así como machista el que no vote, ¿no? Y en ese momento enfocan a unos pobres trabajadores, unos obreros que estaban ahí haciendo su trabajo, tal, y aún les increpaban por ello. Probablemente estén trabajando para mantener además y sostener a sus familias. Bueno, no he pedido el vídeo, pero ¿cómo era Ana Patricia Botín? Bueno, eso ya a mí me creo la más oprimida del planeta. Sí. No sé cómo pude ver el vídeo ¿Cuánto ha sufrido entero? la pobre por ser mujer? Creo que me supera. Pero es todo la misma línea. Es la misma línea de ponerse el propio yugo opresor, como es el bozal, que es como se usa ya, porque es que es absurdo. Es que es plenamente absurdo. O sea, es que están todos los informes. Está hasta el catalán. Si no les gusta un informe de Madrid, hasta un informe de catalán diciendo que el uso de las mascarillas entre niños de 5 o 6 años, cuando no se usan, el grupo que se usaba, que es el de 6, que no funciona para nada, Entonces hay que explicarle a la gente racionalmente que ya el bozal no hace falta para nada, o sea, para nada. Y encima lo usan como símbolo con el moradito, que ya es ir conjuntado, ¿no? Como iban hace 2 años con los guantes morados, por cierto. Y en ese momento la moda era el guante, o sea, que la moda en ese momento era el guante, ¿no? Y con esto de Ana Patricia Botín, pues es que es lo mismo, es una operación de propaganda y el problema está en que ella cuela. Yo no sé cómo tiene
cómo tiene esa O sea, ¿cómo desfachatez. tenemos que estar para que nos cuelen que la oprimida es Ana Es Ana Patricia Patricia Botín? Botín. Y la gente diga, Pero- sí, la pobre. pero La qué broma llamaban es esos esta. banqueros la niña. ¿Y qué oprimida. techos de cristal? Ni que nada, pero qué broma es esta. Decía ella en el vídeo, la clave es la confianza en una misma para resistir. Digo, sí, ha heredado el banco porque supo mantener Claro, la confianza en una claro, misma. claro. Y Claro, y voy a- todos los voy a ver si palacios de mantengo la Santander confianza y en mí todos los- misma. No, pero y esto me va además lo que mucho demuestra es mejor. que hay una alineación absoluta entre todas las élites políticas, empresariales, Todo. internacionales, con respecto a este discurso del que mucha gente vive realmente. O sea, lo que comentamos antes, ¿no?, de cómo han parasitado este tipo de organizaciones, de instituciones, las instituciones, y precisamente hasta que no llegue alguien, esto solo se puede cambiar desde el poder, desde la administración. Hasta que no llegue alguien dispuesto a hacer aquí un cribado, Pero ¿quién es el poder aquí? ¿Es el gobierno o es esta señora? Porque no- hay una No lo confluencia, sé. hay una confluencia, pero hasta que no llegue alguien con un discurso, digamos, combativo con estas nuevas élites, va a ser imposible. Van a pasar años hasta que eso mucho, pase. mucho tiempo. No, a lo mejor esto se acelera. Porque... Están acelerando Hombre, un cambio desde ya de luego, paradigma. cuando nos empecemos a morir en España de frío en nuestras casas, a lo Claro, mejor cambia claro. algo, porque vamos a hablar un poco de eso también. Bueno, no Hoy, sé. ¿no? Culparán a Putin, entonces No, a... no, ya o sea, lo hará no, yo. eso está Sánchez. Esta mañana. Siempre va a haber un O sea, subterfugio, o sea que no... Esta mañana Y sé que se lo han has quedado... oído ya, porque lo has oído. Este era Pedro Lo he Sánchez oído. en el Congreso esta mañana, decía que la culpa es de Putin y Claro. la gente aplaudiendo. Es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Conocemos, usted es el presidente de las 1000 coartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra. Ha llegado el momento de que cambie de criterio, como hizo con el envío de armas a la población ucraniana. Le animo a que siga con la rectificación. Ese es su camino. Muchas gracias, señora presidenta. Ya lo que me faltaba por escuchar es que yo estoy utilizando la guerra. ¿Para qué, señora Gamarra? ¿Para qué estoy utilizando la guerra? ¿Para qué he utilizado la pandemia, señoría? Un poco de respeto, señoría, al gobierno de España, que se está enfrentando, en primer lugar, a una pandemia y ahora mismo a una guerra, precisamente sin el apoyo del principal partido de la oposición, como siempre. O sea, es que si dice una mentira más, yo no sé, a lo mejor cae un rayo, lo parte por la mitad, que se enfrenta a todos sin el apoyo de la oposición. Se le Si, rompe si el todo. PP va y llora un poco y luego le vota, los estados de alarma, los planes de Biogen y lo que se le ocurra a Sánchez. Pero ahí el simbolismo del escaño vacío es tremendo también, ¿no? O sea, es que son incomparecientes para todo. Entonces, Pablo Casado tiene una obligación y se ha querido quedar de presidente del PP, pues oiga, que vaya por lo menos a la sesión de control, ahí, o que se suba allá arriba, a lo que se llama esto del gallinero. Se ponga ¿no? con Echenique abajo. Claro, que lo se ponga con quiera. Echenique abajo, lo que quiera. Bueno, ya ha contado con el presidente con la oposición dura, fiscalizadora de la señora Gamarra, o sea que intuyo que estarán tranquilos en el Partido Popular. Pero no, de todos modos, este discurso bueno, es el sumum de la desvergüenza, el cenit de la posverdad, entendiendo la posverdad no como la mentira, sino como la distorsión deliberada de la realidad con un mensaje, con una finalidad política, que en eso Pedro Sánchez es un absoluto maestro. Y es que a finales de 2021 la inflación ya estaba disparada en un 6,7%, es decir, el máximo histórico en 30 años, cuando ningún geoestratega, ningún politólogo de toda España siquiera barruntaba la posibilidad de que sucediera lo que ha finalmente sucedido en Ucrania. Es decir, que esto no se sostiene por ningún lado, pero bueno, intuyo que calará y que ciertos palmeros mediáticos de izquierda se lo comprarán y lo aplaudirán. Todo el sistema, todo el Sí, sistema. sí. Lo del escaño es la anécdota, pero desde luego lo grave es el discurso de este señor, que es lo que está haciendo es mentir a todo el mundo y lo han replicado, es un argumentario de propaganda. Ya lo estaba diciendo Barbón, el de Asturias, por ejemplo, con el enorme lío que tiene duplicando ahora con el asturiano, con todo lo demás, es una cosa tremenda. Pues viene a esto. Entonces, al final, lo que van a hacer es tapar todo. Esto sirve para tapar todo y para ocultar los problemas de verdad y los debates de que, oiga, ¿cómo puede ser que España no sea autosuficiente en trigo o en girasol? Pero qué broma. España no es autosuficiente en nada. En nada, pero qué broma es esta que ha pasado en los últimos 30 años para que no seamos autosuficientes en nada. Nosotros, o sea, con nuestro sol. Esa es la intencionalidad detrás, que no se hable de los debates y de los problemas de fondo. Y en eso Pedro Sánchez, como digo, es un absoluto maestro y además lo hace con victimismo, ¿no? Pero es que hay gente que como solo ve 2 televisiones, sale Pedro Sánchez y dice el gas y la luz están, que no hay quien las pague por culpa de Putin, y la gente dice sí, por culpa de Putin. La mitad Por de eso- impuestos en la factura
se los está llevando Putin. Pues es lo que se va a instalar, es lo que se va a instalar y probablemente va a ganar. O sea, que ya no convocará elecciones porque esto va a ir muy apretado, pero bueno, pues al final hasta cuando le toque... ¿Tú crees que ya no convoca? Es que ya la cosa se va a poner muy tensa. Hay mucha gente que se cree lo que le echa. Pero yo veo una Semana Santa muy difícil. Yo no sé si nos vamos a poder ir, nos van a quitar otra Semana Santa. O sea, es que va a estar la cosa muy, muy complicada. ¿Pero por Rusia o por Bueno, por los coronavirus? efectos y porque somos el eslabón más débil. Si es que eso es lo que nos está diciendo. Es que somos el país de la Unión Europea que más toneladas desplaza por carretera de mercancías. Entonces, eso la gente que se cree, que es que hay gente cuando oye estos discursos y dice, bueno, yo no tengo coche. A mí Pero te querrás calentar en tu casa en invierno, que ahora me recordaba Javier que hoy han dicho Borrell y von der Leyen que es que, bueno, por solidaridad con los ucranianos nos tenemos que apretar el cinturón, acostumbrarnos a usar menos calefacción. Ahora ya no hay pobreza energética, por eso Borrell y von der Leyen, ya no hay pobreza energética, ya nadie caprichos burgueses, ya aquello nadie de calentarse. hace reportajes de un pobre señor enseñando un termómetro, de tengo que pasar este frío, tengo que poner la lavadora a la 1 de la madrugada. Eso ya no existe, pero vamos, estamos todos... Tampoco está Pablo Iglesias en el Congreso para pedir un minuto de silencio por las víctimas de la pobreza energética y demás. Bueno. No, pero es que con recibos de 2.000 euros, como publicaba ayer OK Diario, es que es la ruina total. La mitad de la población no puede pagar la calefacción. Se pone unas velas y un forro polar y ya. Bueno, es bueno y yo quisiera tener un mensaje optimista también hoy, pero yo no sé el escenario... ¿Pero cuál puede ser el mensaje optimista? Claro, ¿cuál puede ser el mensaje colapso ese es el económico? problema, ese es el problema. Y España, que es el eslabón más débil dentro de toda esta estructura internacional, por eso, pues por cómo movemos, tenemos muchos trenes de alta velocidad para una parte de la clase media alta, eso sí, que es además la que lo puede pagar, pero es que cómo no llegan las cosas a los supermercados en Madrid, cómo llegan las cosas a Mercamadrid, pues es que es todo por carretera y eso está increíblemente encarecido. Y luego hay gente que está denunciando además de cómo nos meten mercancías, por ejemplo, de Marruecos. Es que tenemos una debilidad total en todo ante Marruecos, una debilidad económica, una debilidad de política internacional, una debilidad de defensa de nuestras fronteras. Entonces, que nos están comiendo por arriba los vecinos de Francia, nos están comiendo por abajo los vecinos de Marruecos, que nos están metiendo hasta el material. Entonces, lo que está en nuestros mercados. Entonces, ese es el enorme problema y que no hay ni una sola medida drástica. Yo lo que esperaba esta semana es un Consejo de Ministros extraordinario. La noticia de que se han tenido que liberar 2 días de las reservas de petróleo, por ejemplo. Pues eso es un parche, y irán a ver cómo mide, qué impacto tiene y demás, lo tendrán que medir. Se han liberado, pero ayer tuvimos récord de 2008, o sea que ha servido para poco. Pues ha servido para poco, y ya tenemos 2 días menos de reserva estratégica. Entonces, si esto hay que liberarlo, porque es una reserva de 90 días, pues esto al final se nos va, pues también es muy, muy difícil. Entonces yo esperaba unas medidas drásticas y he dicho que no, que von der Leyen también, ¿no? Pues eso ya no es que von der Leyen, ¿no? O sea que vamos al gran apagón a este paso. Pues eso que parecía una tontería y de una serie de estas de streaming ahora, tan de moda. A no ser tan descabellado. Distópico, a lo mejor tiene que haber incluso algún racionamiento, algunas horas del día. Y ya no es que haya un apagón, es que también hay que contarlos, que hay industrias que ya han parado. Hay industrias que han parado la cadena de producción, que lo han denunciado, claro, que lo han denunciado, que han dicho, es que no puedo. Es que además las tarifas reguladas, el problema de los mercados regulados es que tampoco se actualizan. Por ejemplo, los taxistas en Madrid. Los taxistas en Madrid no pueden repercutir el enorme gasto que ahora tienen de repente en sus tarifas. No, estarán rozando la pérdida, me imagino. Están rozando la pérdida. Yo no creo que vaya a producirse, Rubén, algo tan drástico como un apagón, pero sí que... No, pero una regulación. No, uno de 15 días a lo mejor no. Pero una hora al día que no. Una campaña propagandística fuerte con la colaboración de los medios oficiosos de la izquierda, por la cual, como vimos hace unos meses, se empujaba a la población a utilizar las lavadoras en determinados horarios. Es decir, una campaña propagandística muy fuerte que va a venir en las próximas semanas probablemente para intentar reajustar los hábitos de consumo de la población española. Eso sí que lo veo muy factible. Además sabemos que este gobierno, precisamente donde se maneja bien es en la propaganda, en poco más. Es un gobierno pergeñado, urdido y especializado en la propaganda. Bueno, vimos ayer, tú pedías la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinaria y ante la crisis de magnitudes bíblicas que se nos viene, la gran aprobación del Consejo de Ministros ayer es la partida de 20.000 millones de euros en políticas feministas. Es que es una infamia. Y es que además la memoria es muy frágil y a mí esto me recuerda al desmorone de cuando nos encerraron. Oiga, es que como esto ya no hay por dónde gestionarlo y están ya los hospitales absolutamente colapsados, pues ya no te queda más remedio que tomar las medidas de ultimísimo momento con una drasticidad enorme
y con un impacto terrible, que es al final lo que estamos viendo, ¿no? Y es lo que no se ve. O sea, es que yo, el 8M lo que hay que hacer es ver las imágenes del año 2020. Todas estas personas que decían, no, que el machismo mata más. Es que ese era el mensaje y eso colaba también. Es que el machismo mata más y nos lo estuvieron diciendo hasta el 9 de marzo y nos encerraron 5 días después. Bueno, como dijo Carmen Calvo, por su vida, que vayan a la manifestación. Por su vida, nos va la vida en ello. Toda una serie de lideresas también en los medios. Y luego de quedaron muchas de ellas comunicación. contagiadas en aquella jornada. Claro, Bueno, Carmen Calvo no sé si estaba muy bien antes, pero no volvió a ser la misma. Ya luego iba al Congreso amortajada, la pobre mujer, que yo creo que lo mejor que ha hecho ha sido retirarse. Nos quedan 2 minutos, pero creo que está Pablo Iglesias enfadado con Yolanda Díaz, que Yolanda ha llamado al orden a las ministras de Podemos por decir que el PSOE es un partido de guerra, por el envío de armas a Ucrania, etcétera. Yolanda Díaz ha dicho que no entran en guerras con su socio de gobierno, y Pablo Iglesias ha dicho, oye, que a ti te puse yo, que tú eres vicepresidenta porque te puse yo. Cosa que es Está verdad. todo. Toma patriarcado. Sin dejar de ser Por otro verdad, lado, es Toma todo patriarcado. patriarcado. O sea, y esa gran campaña de vuelve él, que pusieron también. Vuelve ¿no? él. Vuelve él, o sea, que era una cosa, el macho alfa total, ¿no? Entonces ahí está, tiene una influencia y desde luego, si no, pues está también en sus representantes o representantas en el gobierno. ¿Representantas? ¿no? Entonces, claro, pues... No, y Pablo Iglesias evidentemente está temeroso de que su proyecto político, el que él concibió, Unidas Podemos, pues quede absolutamente desnudo, porque al parecer Yolanda Díaz no tiene ninguna intención de prolongar la marca. Porque al ahora contrario, está en tanga, como mucho. Claro. Esta no sé si en tanga, Claro. pero está buscando ahora mismo precisamente lo que ella llama el Frente Amplio, ¿no? Creo, en la izquierda. A la Argentina. Eso es. A la Una reinterpretación. latinoamericano. Todos contra la derecha. Sí. Que al final Sí, va a ser la única No, y porque, manera de- y porque es evidente que la marca Unidas Podemos está muy desgastada y no tiene ningún liderazgo fuerte. El liderazgo más fuerte ahora mismo en la izquierda, detrás del de Pedro Sánchez, es el de Yolanda Díaz. Y eso es lo que le pone al machito alfa tan embravonado, ¿no? Porque él querría volver, y por eso Por supuesto. se arregló. Por supuesto. Y se- No sé yo, pues, Sí, Yo creo que lo que le gusta es el lío. Liar. Lío, y Pero también luego le gusta más la tele, política entonces, que- institucional le aburre, No se como es aburría. lógico. Bueno, él claro. entiende y tiene toda la razón del mundo en esto, en el que él puede influir en la política ahora mismo desde los medios de comunicación, es decir, hacer lo que se llama la batalla cultural desde los medios. Él está en eso ahora mismo, pero desde luego no es descartable que en un futuro vuelva a la política. Laura es feliz porque Yo ya soy no es feliz. 8M. ¿Qué te pasa? Hoy estoy con el día tontísimo, no sé, son secuelas de ayer, da igual. Ha sido el sushi, ahora lo tenemos que probar. Ha sido el Bueno, pack. ahí- Le vamos ¿Pero qué le habéis a... echado? Ah, pues ¿No has llegado a la parte del sushi? No. se me ha perdido. Pero lo va a Luego lo probar. pruebo, luego lo pruebo. Vamos a merendar sushi. Mañana se lo contamos. Volvemos como siempre a las 4. Feliz tarde. ¿Qué te pasaba?